¿Sabías que la depresión es una de las enfermedades más discapacitantes que hay? Hola, soy Juan Carlos Castillo y hoy hablaremos sobre la depresión. El tema de la depresión es un tema que me parece muy interesante. Entonces me puse a investigar y descubrí que no solamente existe un tipo de depresión, sino que hay más tipos de depresión. Una es la depresión mayor, otra es la depresión reactiva, otra es la distimia, otra es la depresión posparto y existe hasta una conocida como depresión sonriente. Seguí investigando y descubrí que en el mundo aproximadamente 330 millones de personas sufren de depresión. De esa suma, el 4% corresponde a hombres y el 6% corresponde a mujeres. Pero, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno, es decir, una enfermedad que afecta tanto el cerebro como el cuerpo. En cuanto al cerebro, se afectan los neurotransmisores conocidos como serotonina y dopamina. Entonces, como descubrí que el tema de la depresión es muy interesante, empecé a preguntarle a las personas si sabían qué era la depresión. Al igual que yo, desconocía un poco respecto al tema y quise saber cómo estaba yo y cómo estaban otras personas en cuanto a lo que es la depresión. Una gran parte de ellos me decían que una persona deprimida era una persona que estaba triste. Y si bien es cierto que la depresión causa tristeza, no es el único síntoma. Existen otras cosas más. Ahora, la depresión no es cualquier tipo de tristeza. Todos en algún momento nos sentimos tristes y es una de las emociones fundamentales del ser humano, es primaria y es necesario tenerla. Por ejemplo, cuando alguien pierde el empleo, cuando alguien tiene un problema con un hijo, con la pareja, todas esas cosas generan tristeza y hay que expresarlo. Eso es bueno para el cuerpo. Pero cuando la tristeza se prolonga en el tiempo, especialmente si son 2 semanas, entonces estaremos hablando de algo que se llama depresión mayor. Pero como les dije anteriormente, seguí investigando y descubrí que hay otros elementos que hacen parte de la depresión. La Organización Mundial de la Salud habla acerca de algunos puntos. Son más o menos 9 que nos demuestran que una persona está sufriendo de depresión. Entonces, ¿qué otros síntomas? Seguí investigando. ¿Qué otros síntomas se manifiestan cuando una persona está deprimida? Entonces descubrí que cuando una persona está deprimida manifiesta, por ejemplo, cansancio. Y también descubrí que cuando las personas ven a alguien que está deprimido y lo notan como muy cansado, como muy fatigado, la reacción, quizás por la frustración, es como una especie de regaño. No sea perezoso, debería de levantarse de la cama, así se va a poner usted bien. Yo un día estuve triste y lo que hice fue levantarme de la cama y ya, punto, ya estoy bien. Resulta que ese episodio fue un episodio de tristeza normal, pero no de depresión. Quien está sufriendo de depresión, al escuchar que le dicen que es un haragán, al escuchar que le dicen que es un perezoso, obviamente que se va a sentir mal y surte entonces otra manifestación de una persona que está deprimida. ¿Se fija? Yo soy un perezoso. Yo no sirvo para nada. Y simultáneamente puede aparecer otro elemento característico de la depresión mayor, de la depresión verdadera, como es el suicidio, el no querer vivir, el quitarse la vida o el autolesionarse. Como no vale la pena y como las personas la están viendo así, y el problema aquí más grande me parece a mí es que en ocasiones ni el que sufre la depresión ni las personas que están por fuera, como no saben cuáles son los síntomas, entonces dicen cosas que en lugar de levantarle el ánimo, a uno lo que hacen es deprimirlo. Y ahora que hablo de levantarle el ánimo, se me viene otra cosa a la mente respecto a las personas que están deprimidas. Muchas personas en su buena intención le dicen a uno, hermano, levántese, párese, usted puede, usted es capaz, usted va a salir adelante. Y la persona se siente más frustrada porque cree que no puede hacer lo que el otro hizo, porque piensa que no tiene la misma capacidad del otro. En lugar de levantarlo, lo que hace es deprimirlo más.
Y ahí en ese caso puntual, ¿qué podría hacer uno cuando está frente a una persona que está deprimida o cuando uno es el que tiene esos pensamientos? Aquí lo mejor es acompañar. No decirle nada porque esas cosas no le van a servir para nada. Y si usted y yo no le decimos nada, pues obviamente la persona se va a sentir menos afectada. Otro elemento de una persona deprimida es que duerme mucho o no duerme nada. Y otro elemento es que cuando una persona está deprimida también come demasiado o no come mucho en su defecto. Seguí investigando porque el tema es muy interesante y también descubrí que otro síntoma de una persona que está deprimida tiene que ver con la falta de concentración. Y es un elemento donde también muchas veces nosotros le caemos muy fuerte a la persona que está deprimida y entonces pensamos que está mal y nos enojamos y lo regañamos y le decimos cosas con la buena intención de que la persona vuelva a recuperar la concentración, pero no puede. Porque recuerden que uno de los elementos que afecta la depresión es el cerebro. La capacidad de concentrarse va a ser mínima, la capacidad de prestar atención va a ser mínima y obviamente que le cuesta más concentrarse. Otro elemento que también se manifiesta dentro de las personas que están deprimidas es la indecisión. Frente a la depresión, es muy importante que quien la sufre, yo diría que más que determinar es reflexionar, es pensar que necesita ayuda, porque solo no va a poder y los consejos de la mayoría de nosotros no son los mejores consejos porque no sabemos ni cuáles son los síntomas, ni cuáles son las características. Y lo que hacemos es empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. Entonces, reflexionar. Ahora, entonces, ¿qué hacer? Aquí es muy importante tener en cuenta dos disciplinas que le van a ayudar a la persona que está en depresión a descubrir si realmente es una depresión, qué tipo de depresión y qué elementos usar para salir de la depresión. Entonces te voy a mencionar dos. El psiquiatra. ¿Por qué un psiquiatra? En la definición de depresión, vimos que la depresión es una enfermedad mental que afecta tanto el cerebro como el cuerpo. El psiquiatra es un médico porque ha estudiado, obviamente, medicina. Lo que quiere decir que el psiquiatra está capacitado para formularte qué tomar, para hacer que se nivele la serotonina y la dopamina y otros neurotransmisores más que tenemos los seres humanos. Entonces, vital, muy importante, reflexionar. Creo que estoy deprimido, pero no lo sé. Voy a buscar ayuda. Voy a buscar a un psiquiatra. No es malo, existe un mito. Se cree que los psiquiatras y los psicólogos son para los locos. No, señor. Los psiquiatras y los psicólogos son para el bienestar del ser humano. Lo que pasa es que en el caso de las enfermedades físicas, como son notables, es mucho más o pasa mejor delante de las personas una persona que diga, me fracturé la pierna y voy donde el médico. Eso es pasable. Y no una persona que diga, tengo depresión y voy a ir donde el psiquiatra porque piensa que le van a decir que está loco. Ir donde el psiquiatra no es señal de que yo estoy loco. Que me formule un psiquiatra no está mal y tampoco es señal de que yo esté loco. El psiquiatra va a determinar a través de exámenes qué es lo que sucede, qué es lo que me pasa, por qué la tristeza, por qué la indecisión, por qué la ansiedad, por qué el apetito voraz o la falta de apetito, por qué el sueño excesivo. Entonces aquí el psiquiatra va a jugar un papel muy importante. Pero muchas veces no es suficiente con la medicina que recomienda el psiquiatra. Entonces, ¿qué hacer? Para ello será vital, será importante buscar la ayuda del psicólogo. Número 1, buscar ayuda de un psiquiatra. Número 2, muy importante también buscar la ayuda de un psicólogo. Porque con el psicólogo en el diálogo él va descubriendo si aparte de ser un problema biológico, un problema genético, tiene que ver con algún trauma que hayamos vivido, que hayamos sufrido
Y aquí entra en ese diálogo la recomendación. Hay muchos enfoques desde la psicología. Yo solamente quiero hablar de un enfoque que ayuda mucho en la terapia de una persona que tiene depresión, y es la terapia cognitiva, que se hace por medio de profesionales, por medio de expertos que te van a recomendar, por ejemplo, qué hacer con los pensamientos negativos que te llegan, qué hacer cuando piensas que no sirves para nada, que todo el mundo te critica, qué hacer cuando te sientas cansado, qué hacer cuando hayas tenido o tengas la intención de autolesionarte o de hacer algo contra tu propia vida. El psicólogo ahí juega un papel muy importante, sobre todo por el diálogo. Entonces, esa combinación del medicamento dirigido pues por un psiquiatra y la conversación, el diálogo con el psicólogo, nos va a permitir ser más conscientes de lo que estamos viviendo, y al ser consciente con las herramientas que él nos entrega, vamos a ir superando poco a poco lo que nos está atravesando. Después de haberte hablado de la psiquiatría y de la psicología, te diré 4 pasos o algunos pasos para salir de la depresión. Pero ¿sabes una cosa? Eso no es tan cierto. No existen pasos y simplemente se sale de la depresión. Si existen pasos, existe también un proceso. Y es necesario entrar en ese proceso para poder salir de la depresión. Ahora te voy a decir algo que quizás te parezca una locura. Frente a la depresión es muy importante la Biblia o la palabra de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, se hace énfasis en un aspecto muy importante para poder salir adelante en cualquier circunstancia, no solamente frente a la depresión. Además, quiero decirte que la Biblia no es un libro que describa, que hable, que mencione las características de la depresión. Ni siquiera vas a encontrar la palabra depresión. Pero hay algo que sí te quiero decir. En la Biblia vas a encontrar personajes con mucha depresión y otro tipo de cosas. Entonces, antes de mencionarte algunos personajes, quisiera concluir con lo que te hablé de Josué. Josué está siendo preparado para entrar a la tierra prometida. Se han escrito unas leyes, unos reglamentos para poder conquistar esa tierra prometida. Nosotros no tenemos que conquistar ninguna tierra prometida. De hecho, en Josué 1:8, como creo que lo mencioné, no te habla de la depresión. ¿De qué te habla? De que cuando llegues al lugar que el Señor le ha dado a Josué para conquistar, entonces no es a nosotros, es a Josué, tenga en cuenta todo lo que dice el libro de la ley. Y entonces todo te saldrá bien. Pero no habla de la depresión. Pero hay algo que yo te quiero decir. Aunque la Biblia no habla de depresión, te muestra cómo salir de la depresión. Aunque la Biblia no menciona ciertas características como tal para decir que eso es depresión, sí nos muestra una salida para ello. En el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21, versículo 22, cuenta una historia que es muy interesante. Hay una mujer que quiere salir, o que sale, mejor dicho, de su región, de Israel, de la tierra de bendición, a buscar un nuevo camino, a buscar una nueva esperanza, a buscar un mejor futuro. En la salida, estando en ese otro país, resulta que sus 2 hijos y su esposo muere. Entonces le toca regresar, y cuando regresa ella se siente humillada, porque perder al hombre es haber recibido la maldición de parte de Dios. Las mujeres en ese tiempo sin esposo pasaban por situaciones muy complicadas. Y dice en ese texto, dice ella, algo así como que desearía, o mejor era morirse, una característica de una persona que está bajo depresión. A lo largo de todo el libro vas a ver cómo ella, por medio de Dios,
por medio de la palabra del Señor, logra recuperar y salir de esa situación. Y como ella, hay otro caso que es el más conocido, que es el más sonado, y es el de Elías, un hombre de Dios, un hombre que está bien, un hombre que ha conquistado todas las cosas a lo largo de su vida, pero resulta que un día, a causa de una situación, y podríamos de pronto estar hablando de una depresión que tiene como efecto disparador, por así decirlo, el ambiente. ¿Por qué digo eso? Porque Elías venía bien, pero recibe una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que Jezabel está enojada, que lo va a matar y que le va a hacer cosas terribles. Ante esa situación, Elías se llena de miedo. Y luego va y deja a su criado y finalmente termina en una cueva. Y cuando el Señor le habla, él está muy mal. Y momentos antes ha dicho Elías, no soy mejor que ninguno de mis familiares. Otra característica de la depresión, culpabilidad y otro tipo de cosas. Y que no es mejor, que no lo merece. Y resulta que dice o desea morirse, no quiere vivir más. A todos ellos y a cada uno de ellos, el Señor los trató, habló con ellos y en ese diálogo ellos empezaron a superar esa depresión. La palabra de Dios siempre nos está instando a que las cosas pueden cambiar. La palabra de Dios siempre nos está diciendo que somos hijos suyos. La palabra del Señor dice que Él es nuestro sanador. Y en aquellas cosas donde la psicología y donde la psiquiatría no pueden operar, cuando uno tiene fe, Dios puede hacer un milagro. Cuando llega Jesús, dice que muchos enfermos venían a Él y a cada uno de esos enfermos los sanó. Y hay una parte muy importante donde Jesús dice que aquel que obedezca su palabra y que haga caso a lo que ella dice, lo considerará como un hombre sensato, como un hombre sabio. De ahí que es muy importante tener en cuenta lo que dice la psiquiatría, lo que recomienda la psiquiatría, lo que dice la psicología, lo que recomienda la psicología y finalmente lo que dice la palabra y la acción de la palabra sobre aquellos que están bajo depresión. No sé cómo estés en este momento, no sé si tengas un pariente que esté deprimido. Quiero decirte que hay esperanza, quiero decirte que hay solución, que es necesario que nos acerquemos a todas esas cosas que el Señor ha provisto para nuestra sanidad espiritual, emocional y física.